de estar. Mucho de lo que vamos a hablar ahora viene de todos estos lugares. Así que en primer lugar vamos a presentar el tema. Yo soy odontólogo especialista en periodoncia y el tema que relacionado al síndrome metabólico es sobre la salud oral y la salud general, la relación de la enfermedad periodontal con la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Esta primer filmina, acá abajo puse una frase que remite a una experiencia, creo que fue la segunda. Primero agradecer también a Ernesto Radica, que es el profesor de la Facultad de Periodoncia, que está presente también escuchando la clase. La segunda o tercera clase de la residencia llega con un libro que le habían regalado y nos dice, estaría muy bueno estudiarlo, se los doy para que los empecemos a estudiar. La primera hoja del libro recitaba esta frase que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Y decía, una persona no puede tener salud general sin salud oral. Sí. Una frase de un cirujano estadounidense. Otro también, y también se vino a vincular con la primera experiencia que tuve en la Universidad de Harvard. Cuando llego a la universidad, encuentro con este mural, un mural que recitaba una misión y la visión de la universidad. Y decía que la misión que tenía la universidad era desarrollar y fomentar a la comunidad global de líderes dedicados a mejorar la salud humana, integrando la odontología y la medicina para el desarrollo de la educación, la investigación y el cuidado de nuestros pacientes. Y una visión que era transformar la odontología mediante removiendo la idea de la distinción entre la salud oral y sistémica, que tiene mucho que ver con la frase del libro que estudiamos nosotros en la Facultad Carlos Rosario. Y muchas imágenes que remiten a muchas actividades que llevamos a cabo durante todos estos años. Acá hay un resumen de 7 años, donde participamos del CIPOC, que es el Centro de Integración de Atención Primaria y Salud Oral de Estados Unidos. Por eso utilizo en mi chaquetilla, en mi clínica, este escudo. Participamos del primer Congreso Nacional de Medicina, donde empezamos a meter odontología para cursos de medicina. Un poco esta es la idea de traer a Rosario, esta idea de integrar las dos universidades, las dos carreras. Por eso siempre dando clases sobre salud periodontal y salud oral. En el tema que respecta, para hablar de salud oral en la salud general, lo primero que vamos a hablar hoy es la enfermedad periodontal, que es la enfermedad periodontal y sus vínculos con diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares que tienen mucho que ver, pues están presentes en lo que es el síndrome metabólico y lo que a ello respecta. La enfermedad periodontal básicamente es una enfermedad inflamatoria, crónica, multifactorial, que está asociada a biofilm bacterianos y caracterizada por una destrucción progresiva del aparato de sostén del diente. Y viéndolo en imágenes, un proceso donde la pieza dentaria sana, después se va a desarrollar una gingivitis, donde la gingivitis es una inflamación, un sangrado, es un estadio reversible de la enfermedad, pero esta enfermedad puede progresar. Después es una periodontitis incipiente, moderada o severa, está una clasificación antigua de la enfermedad, que luego vamos a actualizarla. En el tiempo pasado se evaluaba, como muestra la imagen, la pérdida del tejido óseo sobre del tejido de soporte dentario. Y se empezó a ver en la actualidad que tenía mucho que ver también los tejidos blandos y la conexión con el sistema general. El cuerpo termina siendo al fin y al cabo uno solo y todo tiene que ver con todo. Vamos a desarrollar bien los vínculos entre cada cosa. Tenemos la enfermedad periodontal. Esto es una enfermedad periodontal clásica, pero todo comienza de esta manera, que los especialistas vemos mucho todas estas marcas rojas alrededor de los dientes que simboliza una inflamación, el comienzo de la enfermedad. Esta otra filmina, donde vemos quizás una persona que se siente sana, pero cuando nosotros sondeamos y evaluamos los tejidos, hay un sangrado.
Esto es lo que tenemos que evitar, porque todo esto va a desarrollar la enfermedad. En este estadio es reversible, pero luego empieza a hacerse más notorio la pérdida de soporte dentario, en este caso un poquito más, y en la última ya hay pérdida de soporte y compromiso sistémico. Por eso, la nueva apareció, los organismos que lideran la periodoncia en el mundo desarrollaron la nueva clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias, teniendo en cuenta las condiciones sistémicas del paciente y no solo la pérdida de tejido. Entonces empiezan a ver de a poco revistas como esta, donde empiezan a hablar de la periodontitis, como acá la muestra como una pieza vital en el puzzle del síndrome metabólico. Otras revistas, esta es la Sociedad Argentina de Periodoncia, donde en una campaña de decir no al sangrado de las encías, se crea el Día de la Salud Gingival, bueno, todo más o menos sobre la misma línea, igual que la Escuela Italiana, la Sociedad Italiana de Periodoncia, donde también muestran la correlación peligrosa entre las enfermedades cardiovasculares, diabetes y obstétricas. Y la Universidad de Harvard también, con lo que hablamos antes de la iniciativa de integrar la salud oral y la medicina. Con estos preámbulos, bueno, más de lo que es la alianza entre la salud periodontal y general, campañas como la de periodontitis y cardiovascular, frases como se empieza a leer de cuidar a tu boca, porque también, como dice acá, te lo pide tu corazón, porque cuando hablamos de enfermedades de la boca, como la enfermedad periodontal, vemos que las bacterias y los metabolitos y las sustancias que van a desarrollar los moduladores inflamatorios, las sustancias proinflamatorias, van a entrar en circulación general y van a ir a órganos blancos, en este caso las arterias coronarias, y van a afectar el corazón. Esta es una imagen donde muestra a gran escala la unión entre una pieza dentaria y el tejido periodontal, las encías, la microcirculación que tiene y el tejido óseo. Cuando nosotros tenemos enfermedad periodontal, vamos a tener sarro, bacterias, van a empezar a lastimar, van a empezar a inflamar los tejidos, el tejido va a querer escaparse, porque las bacterias van a producir sustancias que van a ser nocivas para nuestro organismo, son los que llamamos noxas. Por eso se produce una inflamación, y la inflamación siempre tiende a alejar el tejido vivo de la enfermedad. Cuando se produce la inflamación y queda unido el exterior con el sistema circulatorio, las bacterias y las sustancias van a ingresar a circulación para irse a los órganos blancos. Esta es una imagen donde vemos la formación del proceso de la placa ateromatosa, donde es un proceso donde cuando vimos que desde la boca, desde la enfermedad periodontal, las bacterias entran en circulación, van a ir por el torrente sanguíneo y se van a depositar esas bacterias por distintos mecanismos que vamos a ver ahora, van a desarrollar la placa de ateroma. Dentro de lo que se llama plausibilidad biológica, son las tipos de hipótesis de por qué o cómo hace una bacteria desde la boca a formar la placa de ateroma, tenemos distintos mecanismos de acción. Este es mi trabajo de tesis de la especialidad. Ya pedimos para pagar. En el primer mecanismo de acción tenemos, se llama una reacción cruzada antígeno-anticuerpo entre anticuerpos que fueron formados para atacar a bacterias periodontales. Estos tienen una reacción cruzada en el endotelio de las arterias coronarias. Entonces este anticuerpo va a tomar como extraño al tejido nuestro o propio, y esto va a hacer que se desarrolle el mecanismo, se desactive o se inicie el proceso inflamatorio. Eso va a producir
que se oxiden los lípidos, se va a formar la placa de ateroma. Otro de los mecanismos es la bacteria simplemente ingresa al endotelio e inicia todo el proceso de inflamación. Y por último, cuando las bacterias orales en la boca producen sustancias proinflamatorias, y esas sustancias son las que llegan al tejido, a la arteria cardíaca y inician el proceso de inflamación y producen la placa de ateroma. Este es uno de los estudios que habla sobre lo que hablamos antes. Se desarrolló este estudio en la Facultad de Victoria Espíritu Santo, en la Universidad Federal Espíritu Santo, que tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Alfredo Feitosa, que es el director del Centro de Investigación. Este centro de investigación es el más importante de Sudamérica en lo que respecta a estos temas, a enfermedad periodontal y condiciones sistémicas. Principalmente acá se investiga enfermedades periodontales con cardiovasculares y enfermedades periodontales con efectos adversos del embarazo en esta universidad. Este artículo, bueno, habla de que bacterias orales contribuyen en el desarrollo de la placa de ateroma. Ellos encontraron que en las lesiones ateromatosas ADN de todas bacterias periodontopáticas. Y en su conclusión del artículo dicen que no es casualidad que se encuentren ahí, sino que de hecho contribuyen al desarrollo de las enfermedades vasculares. O sea, acá tenemos el primer vínculo entre enfermedad periodontal y enfermedades cardiovasculares. Otro artículo científico, este artículo ya de la Federación Europea de Periodoncia y la Asociación Americana de Periodoncia sobre periodontitis y enfermedades sistémicas. Estas dos organizaciones son las que lideran hoy en el mundo todos estos temas. Todo el resto, repetimos, sus trabajos de investigaciones o son los líderes hoy en día de estos temas. Y ellos en su conclusión de su trabajo dicen que la periodontitis imparte mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a futuro. Por eso dice que las personas con periodontitis grave tienen un 25% más de probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular de los pacientes que no tienen esa condición periodontal. Y otro último estudio, donde el sangrado gingival y la enfermedad periodontal pueden predecir una arteriosclerosis subclínica. Ahora pasamos al segundo de los temas, que también a su vez está vinculado con la enfermedad cardiovascular, que es la diabetes. Y en este caso, diabetes y enfermedad periodontal. ¿Deberían las personas diabéticas visitar al dentista más frecuentemente? Seguramente. Entonces, bueno, todas estas organizaciones que nombramos anteriormente también envían hoy en día una campaña que es Cuida tus encías, controla la diabetes, y vemos que se hace mucho volante, mucha educación para la salud. Todo esto se da en todo lo que es Sudamérica, España, en Europa. Todas son revistas que se dan a la comunidad en general y también a la comunidad profesional para promover todo el conocimiento de lo que se va, porque es todo nuevo, todo lo que se va investigando día a día en lo que refiere a enfermedad periodontal y condiciones sistémicas. En este caso, la diabetes con la enfermedad periodontal se dice que tiene un camino en doble sentido. Un paciente que tiene diabetes va a tener complicada la salud periodontal, y un paciente que tiene enfermedad periodontal va a afectar al control glicémico. Un paciente que tiene enfermedad periodontal va a tener más aumentada la hemoglobina glicosilada, más aumentada la resistencia a la insulina, peor control glicémico. Ambas son enfermedades de mucha prevalencia en la sociedad. En lo que respecta a diabetes, 1 de cada 11 personas, y en lo que respecta a periodontitis, 1 de cada 2 personas a partir de los 60 años. Realmente es muy elevado, sabiendo de los vínculos que tiene con enfermedades más complejas. Cuando hablamos de diabetes,
diabetes tiene una clasificación muy grande, pero generalmente se resumen en esto. Diabetes la tipo 1, donde hay una destrucción autoinmune de las células beta y no se produce insulina. Este es un paciente clínicamente más controlado y generalmente no es el que llega al síndrome metabólico. El síndrome metabólico generalmente es el paciente con diabetes mellitus tipo 2 que no produce a veces insulina suficiente o generalmente las células del organismo son resistentes a su acción. Vamos a hablar sobre este tema. Y diabetes mellitus gestacional, el que se da en las pacientes embarazadas por un incremento de hormonas que bloquean la acción de la insulina. Dentro de lo que son las complicaciones de las diabetes, hoy en día la enfermedad periodontal ya aparece y se considera la sexta complicación de las diabetes. Más allá de todas las que siempre conocemos, que son las retinopatías, las nefropatías, las neuropatías, las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares, síndrome metabólico y disfunción eréctil también. Dentro de lo que es tratamiento periodontal y control glicémico, vemos qué efecto hace el tratamiento periodontal en el paciente. Va a reducir los valores de hemoglobina glicosilada a un 0,3 y un 0,6%. Muchas veces los pacientes, el valor intermedio es un 7%, mayor a 7% es un paciente que está descontrolado en la diabetes y menor a ese porcentaje se dice que está controlado. El tratamiento periodontal en pacientes diabéticos va a mejorar su glicemia o su hemoglobina glicosilada. Y cada disminución del 1% de esta hemoglobina equivale a un 40% de disminución de riesgo de complicaciones microvasculares. Al evitar un 40% de complicaciones microvasculares, todo lo que tiene que ver con enfermedad periodontal tiene mucho que ver con las enfermedades microvasculares, porque lo que llega al tejido periodontal son capilares y cuando está afectado este complejo no va a llegar el sistema de defensa de las encías, ni tampoco va a ser buena la reparación. Estos pacientes van a tener una cicatrización disminuida y es a tener en cuenta en todo tratamiento quirúrgico. Puede disminuir las complicaciones graves de la diabetes. Y lo que respecta a control glicémico, puede mejorar el sangrado porcentaje en pacientes de diabetes mellitus tipo 2 y disminuye el riesgo de aparición de enfermedad periodontal y disminuye el riesgo de sufrir complicaciones orales. Generalmente a los pacientes diabéticos le damos este tipo de recomendaciones, tanto médicos como odontólogos, que es seguir la medicación prescrita por los especialistas, monitorear diariamente los niveles de glucosa en sangre, evitar el sedentarismo, mantener una dieta equilibrada, evitar largos periodos de ayuno, esto está hoy en día en discusión, y abandonar el hábito del tabaco y del alcohol. ¿Por qué decimos que está, bueno, evitar el ayuno es una de las razones que este autor de este libro, un médico especialista en endocrinología, bueno, él piensa todo lo contrario. Estos dos libros son muy interesantes porque, bueno, desarrollan muy bien lo que es el mecanismo de la diabetes y la obesidad, y él lo resume en una sola palabra, que es la palabra insulina. Él dice que tanto la diabetes como la obesidad tienen que ver con un trastorno de la insulina. En lo que respecta a diabetes, tiene que ver con la resistencia a la insulina que va a producir, y en lo que tiene que ver con el trastorno de obesidad, lo refiere a lo que tiene que ver con el mecanismo de acción que tiene la insulina en la lipogénesis o en el acúmulo de tejido graso. Por eso, también vamos a hablar en este momento de lo que es la importancia de la obesidad en la inflamación y también su vínculo con enfermedad cardiovascular y con enfermedad periodontal. Una persona normal arranca con este tejido adiposo y cuando va progresando
el aumento de peso, o sea, la persona va engordando, se va produciendo en un primer momento una hipertrofia de esas células adiposas, después se va a expander aún más, estas células se van a expander tanto que la irrigación no va a llegar a todas las células y se van a empezar a necrosar. Al necrosarse ciertas células va a activar el sistema de defensa, que es el mismo sistema de defensa que actúa en la arteria coronaria, en la encía, en todo el organismo siempre se desarrolla el mismo mecanismo. Y va a liberar factores proinflamatorios a circulación sanguínea y va a promover la formación de placa de ateroma, como lo hace la enfermedad periodontal, y va a promover la enfermedad periodontal, y va a promover la resistencia a insulina. Por eso es que la obesidad es muy importante tener en cuenta a los pacientes. Por eso ahora vamos a pasar a la discusión de los temas, donde, bueno, ciertas revistas hablan de que la diabetes triplica el riesgo de sufrir problemas en las encías, como la periodontitis. La periodontitis se asocia a enfermedades sistémicas tan importantes como la diabetes y la enfermedad cardiovascular, y la forma de controlar son los hábitos saludables, que parecería ser la mejor receta. Odontólogo especialista, doctor Filippo Graziani, es el presidente de la Federación Europea de Periodoncia, y él habla de que en el futuro del tratamiento periodontal hoy en día pasa por un abordaje integral entre médicos y odontólogos. Tenemos que intervenir, cambiar los hábitos de los pacientes, la alimentación principalmente, la nutrición, la actividad física y la salud social en general. Por eso, bueno, imágenes que hablan por sí solas, hablan más que 1000 palabras. Los controles, los controles médicos y odontólogos, los hábitos saludables y evitar ciertos alimentos que no son saludables. Este es un trabajo de investigación que hizo la Facultad de Salud Pública de Harvard, que tuve la oportunidad también de cursar. El curso se llamaba Salud y Sociedad, y en este periodo de pandemia, que no sé si ustedes notaron, generalmente cuando inicia la cuarentena, todo el mundo va al supermercado a comprar cosas. Y ellos en este estudio compararon distintas sociedades. Y en esta imagen eran generalmente los alimentos que compraban familias japonesas o ciertas partes de Europa. Y la mayoría de los estadounidenses acopiaban este tipo de materiales, de alimentos que no tenían sentido y poco tienen que ver con la salud. Por eso es interesante mostrarlo. Y las conclusiones: la enfermedad periodontal presenta un vínculo muy fuerte con el síndrome metabólico. La enfermedad periodontal predice enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Se deben tratar interdisciplinariamente, y la obesidad aumenta el riesgo de periodontitis, diabetes y enfermedad cardiovascular. El paciente tiene diabetes presenta menor respuesta inmune y menor cicatrización de los tejidos, mayor complicación periodontal. Buena alimentación, descanso, ejercicio físico, interacción social, equilibrio emocional son fundamentales para